bendición estar con usted compartiendo este momento de alabanza y adoración. Lo invitamos para que se pueda unir con nosotros, use sus manos, su voz, ahí donde esté, vamos juntos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Y tú eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, y nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¡Hey! Amor sin fin, luz antes que el sol, y tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Dios, y en él nadie se puede perder. Oh, oh, el Hijo que Él es la luz, Él es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Oh, 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 venció al diablo en la cruz. Yeah. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor,
la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y lo invito ahí donde está, que pueda tomar un momento para poder adorar a nuestro Señor. Él es el digno de toda gloria, de toda honra. Por Él, por su misericordia es que nosotros estamos aquí. En Lucas habla de una historia de la mujer que tenía un problema o una enfermedad. Era algo que era mal visto en esa época. Dice que ella había visitado a muchas personas, a médicos, curanderos, muchos lugares, pero ella no había tenido el resultado, una sanidad, y seguía enferma. Pero escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad y dijo: yo quiero ver a Jesús, y yo sé que tan solo si toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Ella tuvo fe. Nosotros no sabemos cuál es la situación que tú estés pasando, pero el Señor va a pasar por tu ciudad, va a pasar por tu problema. Él conoce tu corazón, lo más profundo. Solo dile: Señor, yo tengo fe. Yo hoy levanto mis manos y digo: Señor, aquí estoy. Señor, inclina tu manto de misericordia sobre cada persona que hoy esté viendo, Señor, que esté en este momento de adoración. Y Señor, pasa por nuestra ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Que delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo
ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, mi Salvador. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita, que
Te adoramos al único digno. Tú eres santo, al Cordero inmolado, santo, glorifícate, al único digno. Te exaltamos, recibe tu oración, glorifícate, glorifícate. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. No tenemos cómo pagarte lo bueno, lo maravilloso, lo bondadoso, misericordioso que has sido con nosotros. Solo te damos nuestra alabanza, Padre eterno, que va desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por guardarnos, por protegernos, por poner tu gracia sobre cada uno de nosotros. Anhelamos tu presencia, Señor, que no se aparte de nosotros, que a cada segundo nos acompañe, Padre eterno, que nuestro rostro refleje tu gracia, Señor Jesús. Te damos gracias, a ti toda la honra, toda la alabanza, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición nuevamente que nos sintonice y que pueda usted gozarse con estos preciosos temas en esta preciosa noche. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio. Nuevamente estamos con los estudios de la circuncisión en Cristo. Nuevamente se están tocando estos temas para que usted pueda gozarse y pueda llevarnos el hilo de los temas. Vamos a orar para que el Señor pues derrame de su bendición y pueda abrir nuestras mentes, tanto como el de usted que está en esta noche acá viéndonos, y esperamos ser de mucha bendición para su vida. Padre que estás en gloria, en esta noche te damos la gloria a ti, Señor bendito. Bendice a cada uno de los pastores que estamos acá, Padre, con ese propósito especial, Señor, de llevar el mensaje, Señor. Te pedimos por esas vidas que nos están viendo, Padre, que seamos de bendición, Padre, que seamos de edificación para cuantas familias, Señor bendito. Gracias por esa oportunidad que nos concede, Señor, de poder, Señor, llevar ese mensaje, que cada uno reciba, Padre, esa bendición. Usa a tus hijos, Padre, en esta preciosa noche, Señor, y que esto sea una gran bendición para cada uno de los que nos están viendo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, bendito Dios. Sí, en esta noche yo estaré dejando el tiempo a nuestro hermano Abdiel. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que podamos estar una vez más en este estudio que estamos hablando de la circuncisión. Comenzamos el estudio completo sobre la circuncisión de Cristo. Hoy nos toca hablar acerca de la circuncisión hecha sin manos, o por lo menos así lo describe la Biblia, específicamente en la versión de la Reina Valera actualizada. Permítame leer por lo menos en dos versiones este versículo 11 de Colosenses capítulo 2. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados
pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La Reina Valera actualizada dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Pablo va a emplear a la hora de hablar de este tema de la circuncisión, va a emplear una serie de frases que vienen a determinar cómo es la circuncisión, especialmente del nuevo pacto. Y él empieza diciendo esto: es una circuncisión en Cristo, no en nadie más. Él empieza el versículo que acabamos de leer: en él también fuisteis circuncidados. Así comienza el párrafo, o por lo menos el versículo que estamos estudiando hoy. Pablo nos va a explicar con más detalle lo que quiere decir con esto de la última parte del versículo, al hablarnos de la circuncisión de Cristo. De momento tomemos nota de que Pablo está diciendo que Cristo no solo tiene la plenitud de Dios, por lo cual no hay recursos espirituales fuera de él, sino que es el único que puede llevar a cabo nuestra auténtica purificación, el único que puede llevar a cabo nuestra auténtica purificación y quitar de nosotros la carne, de pecado, por lo cual no hay circuncisión válida fuera de él. Los patriarcas en el Antiguo Testamento fueron receptores de la primera circuncisión en la carne. El que nos otorga la nueva verdadera circuncisión del corazón no es otro sino Cristo, el Hijo de Dios. Pero déjeme hablar un poquito sobre la circuncisión en sí. Empecemos desde su origen. La circuncisión era y es la señal del pacto de Dios con Abraham, con su pueblo. La circuncisión era una pequeña operación quirúrgica practicada en el prepucio del varón, obviamente. Además de su finalidad higiénica, la circuncisión ha tenido siempre un sentido religioso y de iniciación al matrimonio y la procreación. Fue practicada por primera vez por la familia de Abraham después de que llegaron a Canaán, convirtiéndose en el rito o la señal de la alianza que se hizo con Dios. Esta alianza era la marca irrevocable de los descendientes de Abraham como miembros del pueblo escogido. Dice Génesis 17:9, versos 9 y 10 y también el 14, se lo leo. Entonces Dios dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Y el verso 14 dice: todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Es decir, era una señal que no podía violarse, era una señal que tenía un significado muy trascendente en la historia del pueblo de Israel. Abraham mismo fue circuncidado ya viejo. Algunos creen que fue más o menos a la edad de 99 años, un año antes que naciera Isaac, cuando el ángel le confirma la promesa. Por otro lado, la sangre que se derrama con motivo de esta pequeña operación puede compararse o asimilarse o ilustrar de alguna manera con la sangre de la alianza. Ratifica el pacto de sangre. A los 8 días del nacimiento, todo varón debería ser circuncidado. Por 40 años, cuando Israel estaba en el desierto, nadie fue circuncidado, ¿verdad? Nadie cumplió con ese rito de la purificación. Por eso cuando Josué entra a la tierra, antes de cualquier otra cosa, antes de volver a celebrar la cena pascual, él requiere que todos se circunciden antes de la cena pascual. Eso es importante porque cuando nosotros en nuestro contexto litúrgico hoy en este tiempo celebramos la cena del Señor, debemos reconocer que antes de participar debe haber ese reconocimiento de purificación, y el apóstol Pablo nos hace esa exhortación para limpiarnos, para purificarnos, para no participar indignamente de la cena del Señor.
La circuncisión vino a ser un sinónimo del pueblo de Israel, a tal punto que los judíos eran los circuncisos y todos los demás, los gentiles, los incircuncisos, como lo narra también la historia de David y Goliat, cuando David se enoja porque es incircunciso, sabiendo que no era parte del pueblo de Dios. Dios no estaba con él, porque Dios estaba con aquellos que tenían la señal del pacto. Mediante la circuncisión, el pueblo se consagraba a Dios física y espiritualmente. La circuncisión es condición indispensable para participar del banquete de la alianza, el banquete pascual, como ya se lo mencioné antes. Entonces, en Colosas vemos cómo las tendencias paganas de los falsos maestros querían colocar a otros señores al lado de Cristo, como que Cristo no era suficiente, como que había que hacer algo más y negarles la plenitud de vida, y que en cambio los colosenses debían entender, dice Pablo, que estaban completos en Él, en Cristo, como lo ha hecho en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Colosenses. Ahora vemos que los falsos maestros querían añadir a la hora salvadora de Cristo el rito judío de la circuncisión. No, dice Pablo, la circuncisión en Abraham o en Moisés es externa, humana y parcial. Solo la circuncisión en Cristo es interna, divina y completa. Solo la circuncisión en Cristo es interna, muy de adentro, muy de dentro de nosotros. Es divina, porque dice el Señor quien la hace, y es completa. Aquella no efectúa ninguna purificación verdadera, o sea, la circuncisión física, pero la de Cristo sí. Y por eso decimos que es en Cristo y solo en Él como podemos conseguir separarnos de las impurezas de nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando habla de la circuncisión de Cristo, está hablando de un verdadero y real compromiso con Dios de aquellos que hemos creído en Él, de mantener esa pureza nosotros y reflejar esa pureza en nuestra conducta diaria. Es el desafío que nos presenta el apóstol Pablo, y vamos a continuar aprendiendo un poco más de eso. Pastor Eliseo sigue con este tema. Qué importante para nosotros en esta noche dar una explicación del contenido de Colosenses. Pablo trata de explicar con amplitud el asunto, y qué bueno que podamos nosotros también atender a ello, aprender también y ver la valoración que se da en este tema. Uno de los temas que tenemos que explicar es que la circuncisión del corazón es hecha sin manos, o en otras palabras, no con manos. La operación a que se nos somete en Cristo es una circuncisión no hecha con manos. Es bien importante notar que Pablo hace una diferencia entre la circuncisión del Antiguo Testamento y la que se da en el Nuevo Testamento en cuanto al creyente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usaba un instrumento como este, por ejemplo, para cortar, era externo porque se podía ver, ya sea que lo haga el padre de familia o pensando en un médico, él venía y agarraba el miembro viril del niño o de la persona que va a ser circuncidada y le hacía un corte en el prepucio, y esa parte es importante. Entonces era notable el corte, el muchacho, el niño, la persona que haya sido circuncidado podía ver en su cuerpo ese corte como una señal de pacto, toda una vida, y esa parte es bien importante. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los gentiles, a la iglesia del Nuevo Testamento, dice en Efesios 2:11 de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, hecha con mano en la carne. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaban los instrumentos para efectuar esta circuncisión. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no se necesita de un instrumento como este, ¿verdad? No necesita de algo que pueda llegar. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo hizo su obra completa en nosotros en la cruz,
Él envió a su Santo Espíritu a morar en el corazón del creyente. Y allí es donde se efectúa internamente esta operación sin necesidad de un instrumento material. Y hay un pasaje que quiero mencionar y es el pasaje de Romanos 2:29. El pasaje de Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que no es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Es una operación interna que viene de Dios al corazón humano. Y pensando en todo esto, tenemos que decir que estas son las manifestaciones que se dan en un creyente, los cambios internos que se dan en un creyente, y aplicando la vida práctica, diríamos, cuando usted ve a un hombre sin Cristo y luego lo ve transformado, uno se pregunta, ¿qué le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué de ese cambio que se dio en la vida de ese hombre? Sencillamente Dios vino y obró en él una circuncisión interna y cambió totalmente su vida de un asesino a un buen creyente, de un adúltero a un buen creyente, y así podemos enumerar. Así que qué importante pensar en este pasaje. Sin embargo, también este pasaje de Efesios 2:11 y Romanos 2:29, la frase no hecha con manos tiene al menos dos connotaciones. Por un lado indica que no es una circuncisión física y externa, sino es espiritual, moral e interna. Por otro, indica que es una obra divina, no es una obra humana, es decir, en palabras. Así que cuando hablamos de este pasaje también se trata de una circuncisión del corazón hecha por el Espíritu Santo. Así que qué importante esa obra efectuada en el interior nuestro en el día que creímos. Esto es lo que Moisés y los profetas habían provisto, una circuncisión externa hecha por manos en la carne, no purifica a nadie, solo nos vale una obra que Dios llevada a cabo en el hombre interior. Así que podemos gritar y decir gloria a Dios por la obra que Él ha hecho en el interior nuestro. Quizás no lo vemos, pero Dios ha hecho una obra maravillosa y eso se manifiesta en los cambios diarios que en nosotros se opera en el vivir como creyentes en donde quiera que estemos. Así que bendiciones, mis hermanos, sigamos estudiando este pasaje, es un tema muy interesante. Bendiciones del Señor para su vida. Nos encontramos nuevamente acá estudiando Colosenses. Al escuchar ya a mis hermanos pastores que nos han venido explicando ya de la circuncisión y qué implica, ¿verdad? Qué connotaciones tiene. Eso me hace pensar en por esa razón, ¿verdad? Es que al creyente se le demanda, no solo de parte de Dios, es decir, Dios espera mucho de sus hijos, sino que también hay una humanidad que también demanda de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios opera no lo opera de manera parcial, sino que Dios hace una operación en el ser humano cuando viene a Él, lo hace de una manera completa, ¿verdad? Vuelvo y le digo, no es parcial. Y por eso, hablando de la circuncisión, no se trata de la eliminación del prepucio, sino de la eliminación del cuerpo de carne, ¿verdad? Es de lo que se trata la circuncisión. En el antiguo pacto, los judíos se sometían a una pequeña operación de cirugía menor, que solo les quitaban un trozo diminuto de carne, no era total, ¿verdad? Ahora, en el nuevo pacto, en el pacto de nuestro Señor, los creyentes se someten a una operación total que produce en ellos un cambio radical y les quita la totalidad de su carnalidad y de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que me llama la atención, vea, de lo que Dios hace en nosotros a través de Jesucristo, de lo que nos acaban de hablar nuestros hermanos pastores, ¿verdad? Que no se trata de algo físico, algo que se vea, sino que se trata de algo interno, que se evidencia a través del buen obrar, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor en nosotros.
es una operación en la que el viejo hombre es despojado, es quitado y el creyente se reviste de la nueva humanidad en Cristo. Vea, entonces, sigamos y dice, Dios no soluciona el problema de nuestra inmundicia colocando parches, ¿verdad? No, Dios no solventa la situación de esa manera, no lo hace a medias, sino mediante una nueva creación. Por eso bien lo dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas, el viejo hombre ya se acabó, ya terminó, ahora empieza la nueva creación. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses, de lo que Dios ha operado en todo aquel que ha confiado en Jesucristo. El carácter completo de la circuncisión de Cristo significa quitar por completo y echar fuera. Eso significa la circuncisión de Cristo. En Cristo, Dios no quita una parte de nuestra inmundicia, sino que ha arrojado todos nuestros pecados a las profundidades de la mar. Eso es lo que Él ha hecho. Y allá en Miqueas capítulo 7 y versículo 19, la palabra del Señor lo dice. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Note eso, porque nosotros tomamos muy a la ligera lo que Dios ha hecho por nosotros, el cambio que Cristo ha operado en nosotros lo tomamos muy a la ligera. Y muchas veces creemos que, bueno, ya acepté y listo, ¿verdad? Vea, la palabra del Señor nos está hablando claramente de que Dios ha operado un cambio radical. O sea, por eso, como decía nuestro hermano pastor Eliseo, vemos a una persona de ser una persona adúltera y lo vemos convertido ahora en una persona fiel, leal, honesta, ¿verdad? Esos son los cambios que Dios opera. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo en Colosenses. No es cuestión de una purificación parcial o simbólica, sino de una santificación real y total. Sin Cristo definitivamente usted y yo no viviríamos como ahora estamos viviendo, ¿verdad? Definitivamente no lo lograríamos. De hecho, como Pablo está a punto de decir, es cuestión de morir y resucitar con Cristo. De eso se trata, ¿verdad? De lo que ha venido hablando Pablo aquí en el capítulo 12, en estos versículos, desde que iniciamos a hablar de la circuncisión. Así que note, el Señor ha operado un cambio, ha hecho una nueva creación, no parcial, sino completa, total. Alabe al Señor porque Dios ha hecho eso por usted y por todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que luche cada día por honrar a nuestro Padre Celestial. Quiero cederle el tiempo a nuestro hermano Ezequiel para continuar con el tema. Buenas noches, hermanos. Es de nuevo un privilegio poder estar con ustedes y continuar con nuestro estudio de Colosenses. Todo lo que han explicado nuestros hermanos pastores, eso quiere decir que el pecador que cree en Cristo Jesús es contado como muerto juntamente con Cristo Jesús. La naturaleza pecaminosa ha sido crucificado en Cristo Jesús. Pero no solo ha sido crucificado, sino hemos sido perdonados nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que nuestra sentencia de muerte se ha cumplido en Cristo Jesús. Estábamos condenados a la sentencia de muerte, sin embargo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo hemos sido librados. Y nuestros pecados han sido expiados y perdonados. La palabra expiar quiere decir cumplir una condena. Nosotros a través de Cristo Jesús se cumplió esa condena. O ha sido anulada nuestra culpa ante los ojos de Dios. Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Entonces debemos tomar en cuenta esto. La redención de la cruz es una obra perfecta y completa, mis hermanos. No hay más que hacer. Una vez que usted llegó a creer en Cristo Jesús por fe, debe seguir confiando en que Él vive en usted. Y tiene que usted vivir una vida que pueda agradar
a su Señor, porque esa obra fue completa, no tiene nada que hacer. Por eso Pablo puede emplear el tiempo pretérito, dice Pablo en uno de sus pasajes, fuisteis circuncidados, la circuncisión ya se ha llevado a cabo, el cuerpo de carne ya está definitivamente quitado, la culpa del pecador ya no existe ante los ojos de Dios a través de esa circuncisión que ha obrado Cristo en nuestros corazones. Bueno, la naturaleza no significa que el creyente cristiano ya no pueda pecar. Esto es otro problema serio y lo que han dicho nuestros hermanos. De repente cometemos algún error, pero si así fuera, que no pudiéramos pecar, Pablo de seguro en este caso no hubiera tenido necesidad de exhortar a los hermanos de Colosenses en cuanto al repudio de la práctica pecaminosa. En la realidad, dedica gran parte del resto de la carta, precisamente esto, a sus lectores ya han muerto. Por eso dice en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto en vuestra vida, está escondido con Cristo en Dios. Nosotros estamos escondidos a través de Cristo Jesús en Dios. Pero en el sentido jurídico de haber sido ajusticiado en Cristo, no han dejado de existir ni están exentos de los coletazos del pecado. Por eso mismo deben aprender y a considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto al pecado. Y eso lo encontramos en Colosenses 3:5, dice, haced pues morir lo terrenal, vosotros, y empieza a dar un listado de las cosas que debemos dejar a un lado, dice Pablo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. El aprendizaje que nos sería necesario si fuera ya realmente muerto, por eso también debe desechar las pasiones del pecado, ejercicios innecesarios, si fuera realmente incapaz de pecar. Hermanos, debemos tener todo ese cuidado necesario, ser agradecido con nuestro Señor, porque a través de Él hemos sido circuncidados totalmente y estamos plenamente perdonados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros continúa nuestro pastor Bernabé. Amén, damos gracias al Señor por este tiempo de estudio y continuando con el énfasis de lo que Pablo quiere decir en estos versos, él está haciendo hincapié, está resaltando de que el creyente en Cristo ahora comparece delante de Dios, uno, despojado de toda inmundicia y segundo, revestido de la justicia de Cristo, recordando que desde el inicio Dios siempre escogió y ha escogido con un objetivo de tener una nación santa, una nación de sacerdotes, como nos lo expresa en el libro de Éxodo. También encontramos esto en Primera de Pedro, donde hace alusión de que una vez que hemos sido santificados, como fue escrito, de que hemos sido escogidos para poder cumplir este propósito. Es muy importante que nosotros día con día nos hagamos esta evaluación, recordando que es un proceso el que nosotros tenemos, autoevaluarnos cómo nos estamos presentando delante de la presencia del Señor, recordando que a Él no le podemos ocultar nada. Ante los ojos de los demás, ante los ojos del pastor, de los demás hermanos, podemos ocultar cuanto nosotros querramos y pues puede que sea fácil en algunas ocasiones, pero recordemos que si hemos sido revestidos de Cristo por su justicia, nosotros debemos de dar fe de lo que nosotros creemos. El judío en aquel entonces y en el antiguo pacto estaba ante Dios con una limpieza simbólica y una circuncisión de manera parcial, como ya se ha explicado. Ahora nosotros que hemos aceptado el Evangelio por medio de Cristo, nosotros que hemos aceptado esta vida como creyentes, hemos sido completamente limpiados y circuncidados por Cristo. Este proceso que nosotros hemos tomado la decisión de tener es un proceso completo en Cristo Jesús. Nuestra vieja naturaleza ha sido eliminada judicialmente ante la cruz.
ahora Dios nos declara perfectos para siempre, haciendo énfasis en Hebreos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes somos los santificados? Usted y yo, que hemos recibido, que hemos sido aceptados por medio de la gracia de Cristo para este buen fin, que es el creer en el Evangelio y en algún día cercano o lejano poder disfrutar junto con nuestro Señor Jesucristo de esa eternidad. Es un reto que usted y yo tenemos de poder entender lo importante de este sacrificio que nosotros hemos sido beneficiados, el sacrificio de Cristo, lo importante que esto simboliza, y hoy nos lo hace el Señor saber a través de este tema de la circuncisión, este tema que ahora nosotros podemos entrar confiadamente delante de la presencia del Señor por este proceso que es espiritual para usted y para mí, recordando que en ese entonces a los colosenses se les estaba imponiendo, ¿verdad? Ya era una norma que si no se cumplía no se podía hacer. Yo no puedo imaginarme la aflicción de ellos, del pueblo en ese entonces, de someterse a este proceso, de que había confusión, pero Pablo lo aclara de una manera muy sutil y hace referencia de la obra de Cristo Jesús, que vino a cambiar completamente todo ese proceso para que todos aquellos que no éramos merecedores de esa gracia de salvación ahora podamos entrar confiadamente, siempre recordando el proceso de santificación que nosotros debemos de tener en el caminar con Cristo Jesús. Ese proceso de santificación que yo voy a dar testimonio de quién ha sido Cristo para mi vida, recordando que siempre estamos presentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no vayan a haber problemas, como lo mencionó hermano Ezequiel, de que no vaya a haber pecado. Lo importante es que nosotros tengamos esa sensibilidad del Evangelio, que le demos esa importancia que tiene y que merece, y que nosotros hoy por hoy podemos testificar, podemos predicar y podemos dar fe y evangelizar por medio de nuestro mismo testimonio a aquellos que puedan ver nuestro ejemplo. Estaba leyendo un poco sobre el significado de lo que es ser un creyente o ser un cristiano, y es reflejar el amor de Cristo, demostrar el amor al prójimo, demostrar todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es decir, que nosotros debemos de dar ese ejemplo de cuál es el camino correcto a seguir, de cuál es la manera correcta de vivir, y hoy por hoy lo entendemos a través de darle importancia a este proceso de un cambio espiritual a través de la circuncisión en Cristo Jesús. Continuamos con nuestro hermano Vicente. Damos gracias a Dios por el estudio de hoy. Tanto usted como nosotros, por la fe en Jesús, somos circuncidados de corazón, no sencillamente en un pedazo de carne, sino todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, en completa sumisión a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que necesitan hacer esta decisión, dice el apóstol Pablo en Romanos, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario decidirlo y confesarlo. Mientras tengamos vida, hay esperanza, mis amados hermanos y personas televidentes. Vamos a tener un momento de oración, deseando que mientras estemos también de la misma manera busquemos la comunión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, muchas gracias por el estudio de hoy, que cada uno de nuestros hermanos pastores ha expuesto, y que todos nuestros televidentes también sientan esa responsabilidad de haber hecho un compromiso contigo y estar
por entero a tu servicio, moralmente, espiritualmente, Señor. Y los que no lo han hecho, les concedas la oportunidad de tomar esta decisión y vivir como tú quieres que vivamos. Muchas gracias, Señor, por la intervención de nuestros hermanos pastores, y con la bendición tuya nos despedimos del programa de esta hora, deseando lo mejor de ti para todos tus hijos, para todos nuestros televidentes. En el nombre de Jesús oramos a ti, nuestro Señor. Amén. Recuerde, hermanos, hermanas, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Le deseamos bendiciones y hasta la próxima. Amén y amén.